¿Ya? Si a alguien le interesa, puede ir haciéndolo, bueno, practicarlo y verle esa pregunta. Pero vamos nosotros Disculpe, auxiliar, ¿qué directamente. dijo? Acabo de entrar. Le estaba diciendo que el límite por definición no viene en el examen. Y es largo y complejo y no viene en el examen. Nunca vino. Entonces, yo en todos modos le mandaré en el PDF que mandaré, va a haber un ejemplo de límites por definición, pero nosotros vamos directamente a hacer derivadas con números complejos, que es una pregunta de examen. ¿Ya? ¿Está bien? Está bien, auxiliar. Estoy Sí, bien, está bien, auxiliar. gracias. Muy bien. Entonces, dice, dada la función, la pregunta viene de esa manera. Dada la función u, nosotros que sabemos la función compleja es Dejo de u. compartir, auxiliar. No se ve la Problema. pantalla. Sí, es problema de internet. Lo que pasa es que yo estoy con el celular con datos, así que no corta. Pero estoy con el laptop compartiendo. A ver una cosa. ¿Ya se ve la pantalla? Sí, ahora sí se ve. Muy bien. Aquí, para todos se ve porque yo no, con mis, ahí estoy viendo. Bien, entonces, nos pregunta primero si esa función, nosotros como les decía, sabemos que W es una función en el plano complejo, es igual a U más B por I, ¿verdad? U es la parte real y B es la parte imaginaria. Y aquí nos da U, es una función de números complejos, o sea, aquí se den X es la parte real y Y es la parte imaginaria de un número complejo. Entonces, U como función real de la función de números complejos y el B es la parte imaginaria, ¿ya? Y nos da que la parte real es igual a 2x a la tercera menos 6xy al cuadrado menos 2xy más x, ¿ya? Y nos pregunta si esa función es una función armónica. Dice que para que una función sea una función armónica, eso solamente lo van a avanzar teoría con el ingeniero. Nosotros nos importa directamente. Cuando es la segunda derivada respecto al la segunda derivada de u respecto al x más la segunda derivada de la misma u pero respecto a y, ¿ya? Tiene que darme igual, tiene que darme 0, ¿ya? Para una función que sea una función armónica tiene que cumplir esa condición. Donde dice la segunda derivada de u respecto a x más la segunda derivada de u respecto a y tiene que darme 0, ¿ya? Para que sea una función armónica. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a derivar u una vez dos veces respecto a x y dos veces respecto a y. Y tiene que darme la sumatoria es igual a 0. Derivamos u respecto a x, ¿cuánto me sale? Aquí, si me sale 3 por 2, 6x al cuadrado, menos 6y al cuadrado, porque la derivada de x es 1, ¿no? 1 por menos 6y al cuadrado sería menos 6y al cuadrado. Menos 2y más 1. Derivo aquí lo que están viendo por aquí. Y eso lo voy a derivar otra vez respecto a x. 2 por 6, 12. X menos 1 sería x. Menos, esos no tienen ningún x, por lo tanto son constantes. Por lo tanto, su derivada es 0. Me queda 12x. Igual lo voy a derivar respecto a y. Dice la derivada de u respecto a y. 2x a la tercera es nula. Menos 6xy al cuadrado sería menos 12xy.
menos 2x, y aquí x es igual a 0, directamente su derivada. Y después, esa ecuación que tenemos que derivarla otra vez respecto a la y. Por lo tanto, el menos 2x ya es 0, me queda menos 12x, porque la derivada de y es igual a 1. Entonces, ahora cuando lo sumo la segunda derivada respecto a x, segunda derivada respecto a y, me va a dar 0, 12x menos 12x, ¿cuánto me da? 0, sí da 0. Entonces, es una función armónica. Como es una función armónica, nos pide también encontrar hallar b para que sea analítica. Para poder hallar b, o sea, me dice contar la parte imaginaria de la función para que esa función sea analítica. Dice, para que una función sea analítica, tiene que cumplir esa condición. La derivada de u respecto a x va a ser la derivada de b respecto a y. Y la segunda condición dice que la derivada de u respecto a y va a ser igual a la menos la derivada de b respecto a x. Con esas dos condiciones, para que la función sea analítica, tiene que cumplir esas dos condiciones. Así que con estas dos condiciones nosotros tenemos que resolver, ¿ya? Si están viendo la solución, ahí ya lo había escrito abajo. Esas son las dos condiciones. Aquí la primera condición y aquí la segunda. ¿Con cuál empezamos? Bueno, en este caso yo empecé derivada de u respecto a x es igual a la derivada de b respecto a y. ¿Y cuánto es la derivada de b respecto a y? Como dijimos que son iguales, sería la derivada respecto a x, por lo tanto es igual a 6x al cuadrado menos 6y al cuadrado menos 2y más 1, ¿verdad? Aquí traspaso la derivada del diferencial de y, lo llevo al otro lado, como están viendo aquí, y después integro, por lo tanto encuentro b. ¿Cuánto equivale a b? Vamos a ir integrando. ¿Ya? Vamos a ir integrando. ¿Cuánto es la integral del 6x al cuadrado respecto a y? Como aquí no hay ningún y, significa, pongo un y, sería 6x al cuadrado por y. Aquí, menos 6y al cuadrado, ¿cómo lo integro? Sería menos 6y a la tercera sobre 3, o sea, en pocas palabras, menos 2y a la tercera. Igual, menos 2y, sería menos 2y al cuadrado sobre 2, o sea, en pocas palabras, menos y al cuadrado. ¿Está bien? Y el 1, sí, su integral es y nomás. Aquí, en lugar de agregar un c, un constante cualquiera, yo debería aquí agregar, como hacíamos en cálculo 2, se agrega una función respecto a x. Porque una vez que voy a derivar respecto a y, b, va a haber unos valores que son x al cuadrado o x, pero que no tenga ningún y. Por lo tanto, cuando yo derivo respecto a y, desaparecen, ¿verdad? Por lo tanto, va a haber, en lugar de un constante cualquiera, va a haber una función respecto a x, o en función de x, que no me la sé. Esa debo encontrar. ¿Ya? Eso sería b. Me faltaría encontrar f sub x. Para poder encontrarla, voy a ocupar la segunda condición. ¿Ya? Aquí yo integré respecto a y. Lo que voy a hacer es derivar lo que tengo respecto a x. Dice, cuando derivo respecto a x, derivada de b respecto a x, sobre derivada de x, va a ser, vamos a derivar respecto a x de nuevo, 6x al cuadrado menos y, derivo respecto a x, ¿cuánto me sale? El 2 va al otro lado, me queda 12xy, ¿verdad? Sí. Menos 2y a la tercera, 0, porque no hay ningún x, menos y al cuadrado, 0, porque no hay ningún x, y igual 0, porque no hay ningún x. Y aquí esa función sería la derivada de la función respecto a x, ¿verdad?
Y nosotros la segunda condición nos dice la derivada de b respecto a x va a ser menos la derivada de u respecto a y, ¿verdad? Por lo tanto, eso lo voy a igualar al menos derivada de u respecto a y. ¿Cuánto es la derivada de u respecto a y? Es menos 12xy menos 2x. Lo multiplico por menos, me sale 12xy más 2x. Y al otro lado, como lo que tengo aquí, 12xy más diferencial del f sub x sobre derivado respecto a x. Y después voy a quitar lo que se parecen. Aquí tengo 12xy y aquí 12xy. Siempre va a sacar todo y va a quedar el lado izquierdo del diferencial de la función respecto a x derivado sobre x. Y va a ser igual a una función. A veces igual a 0, significa que se iguala con un constante. Pero si hay algo, como en este caso, lo voy a integrar de nuevo. El diferencial de x lo llevo al otro lado, me queda 2 de x multiplicando por el diferencial de x, va a ser igual el diferencial de la función respecto a x. Integro, sería la función respecto a x, ¿cuánto sería? Sería integral de 2x, es x al cuadrado, más un constante cualquiera c. Ahora esa es la segunda ecuación, la reemplazo en la primera, sería b, va a ser igual 6x al cuadrado por y, menos 2y a la tercera, menos y al cuadrado, más y, más x al cuadrado más c. Y de esta manera encontramos b. Es muy parecido a cómo encontramos la función principal en cálculo 2. ¿Alguna duda? Ya cuando reemplazamos al final, o sea, integramos en la f de x, ahí sí se le coloca la constante de integración, ¿no? Cualquiera, c. Exacto. Porque antes, cuando decía una función respecto a x, aquí, cuando dice una función respecto a x, porque la función respecto a x, al derivar respecto a y, se consideraba como constante, ¿verdad? Pero aquí, como ya encontramos respecto a y y también respecto a x, solamente me queda un constante cualquiera, un número, un valor constante. Ya no tiene ni x ni y. Por eso ya lo reemplazamos como c nomás. Sí, ¿será que lo puede volver a explicar, por favor, el inciso B? Ya. Como les decía, tenemos dos condiciones. Derivada de u respecto a x igual derivada de b respecto a y. Y derivada de u respecto a y va a ser igual menos derivada de b respecto a x. Empezamos con la primera condición. Derivada de u respecto a x va a ser igual a ese valor. 6x al cuadrado menos 6y al cuadrado menos 2y más 1. ¿Ya? Y eso va a ser igual al derivada de b respecto a y. Y la llevo al otro lado y voy integrando. ¿Ya? Entonces, al integrar respecto a y, me sale 6x al cuadrado, no tiene ningún y, por lo tanto 6x al cuadrado y, menos, aquí 6y al cuadrado, por lo tanto sería 6y a la tercera sobre 3, o sea, en pocas palabras, menos 2y a la tercera. Igual, menos 2y sería menos y al cuadrado. Y el 1, integro respecto a y, me sale y. Y una función respecto al x, porque como les decía antes, esa es derivada de b respecto a y cualquier valor que tienes x y no tenga y, su derivada será 0. Por esa razón, necesito yo también encontrar esa función que es respecto a x. Por lo tanto, reemplazo función respecto a x. Y luego, lo voy a derivar otra vez respecto a x, ¿ya? Aquí otra vez, el que tenía x sería 2xy, y los que no tienen x se van a desaparecer nomás, ¿verdad? Y la última diferencial de la función respecto a x, o sobre el diferencial de x. Y eso va a ser igual derivada de b respecto a x. Y según la segunda condición, dice el diferencial de b respecto a x igual a menos diferencial de u respecto a y. ¿Y cuánto es el menos diferencial de u respecto a y? Aquí estamos viendo que el diferencial de u respecto a y es igual a menos 2xy menos 2. Por lo tanto, su negativo, ¿cuánto sería?
2xy más 2x, ¿verdad? Y esto reemplazamos, sería 12xy más 2. 12xy va con 2xy, me queda el diferencial de la función sobre el diferencial de x va a ser igual a 2x. Lo llevo al otro lado el diferencial, me queda el diferencial de la función va a ser igual a 2x diferencial de x. Integro y me sale la función va a ser igual a x al cuadrado más c. Aquí sea un constante porque ya no necesitamos, no hay variables respecto a y porque ya la encontramos arriba. Y no hay variable y variables respecto a x, ya lo tenemos porque estamos integrando respecto a x. Por lo tanto, reemplazamos como un c nomás. Y reemplazamos la segunda ecuación en la primera. Y acaba todo. ¿Ahora sí? Auxiliar, una pregunta. Claro. ¿Necesariamente se debe empezar por la primera condición? Esa du. No, ¿O no, también se puedes puede empezar iniciar? con cualquiera. Con cualquiera puedes empezar. Ya listo, Son gracias. dos condiciones que hagas. ¿Está bien? ¿Otra duda? Ya. Vamos a ir con el inciso C. Dice expresar la función en términos de z. Nos pide encontrar la función de z, o sea, w. Nos pide encontrarlo en función de z. Lo tenemos nosotros en función u más bi, reales imaginarios, pero me pide encontrarlo en función de z, ya no xy. O sea, me pide agruparlo en forma implícita. Entonces, para hacerlo, primero tengo que reemplazar w es igual a u más b por i. U ya la tenemos arriba, 2x a la tercera menos 6xy al cuadrado, menos 2xy más x. Más b, la que acabamos de encontrar, 6x al cuadrado y menos 2y a la tercera menos y al cuadrado más y más x al cuadrado más c. Todo por i. Primero voy a multiplicar el i adentro, al segundo paréntesis, y ya lo tendría todo aquí. Antes de empezar a agrupar en esa pregunta, tenemos que saber, va a reemplazar z. ¿Cuánto es z? ¿Cuánto es z? X más Y por I. X más Y por I. Muy bien. ¿Cuánto es z conjugada? X menos Lo mismo, Y por solo que X con el menos signo Y. negativo. Muy bien. ¿De cuánto sale z al cuadrado? ¿Verdad? Eso necesitan saberlos, por si acaso. ¿Cuánto es la z conjugada al cuadrado? ¿Alguien podría decirme? ¿Cuánto es z conjugada al cuadrado? ¿Alguien sabe? Tendrán que aprender a El 10 al desarrollarlo cuadrado es utilizando... negativo y el 2 también negativo. Exacto. Tendrán que aprender a desarrollar esos valores porque esos serán su guía. ¿Cuánto x a la tercera? Casi nunca pone tercera conjugada, pero puede, en todos modos hay que saberlo. Eso va a ser x a la tercera más 3 x al cuadrado y, ¿verdad? Menos 3 x y al cuadrado menos y a la tercera por i, ¿verdad? Esos valores necesitan saberlos de memoria. ¿Ya? También pueden hacer la z conjugada a la tercera, pero casi nunca vienen. Pero, de todos modos, si no va z a la tercera, ya tendrán que saberse qué es la conjugada. ¿Bien? ¿Ya lo tienen esos valores que acabamos de desarrollar? Sí. Muy bien. Ahora, para agrupar, hay un truco, facilita la pregunta bastante. ¿Qué es? Voy a buscar
Por si acaso, aquí están otra vez, están el desarrollo de esos valores que le acabo de desarrollar. Dice aquí para agrupar, voy a buscar X que tenga el mayor exponente. ¿Qué X que tiene mayor exponente en lo que tenemos desarrollado? Cubo, 2x cubo. X al cubo. Me dice, voy a tomar en común todo lo que está a su alrededor. ¿Qué está alrededor del X a la tercera? ¿Qué tiene alrededor de X a la tercera? ¿El 2? El 2. Voy a tomar el 2 en común, después voy a buscar los términos que me convienen tomar. Ya. Aquí el primer término es X a la tercera, lo tomé el 2 en común. ¿Ya? Necesito también un X ya al cuadrado. ¿Dónde está X ya al cuadrado? Es el segundo, ¿verdad? Lo tomo en común el 2. ¿Cuánto me queda? 3. Me queda menos 3XY. XY al cuadrado, ¿verdad? Y luego, Sí. necesito X al cuadrado YI. X al cuadrado YI. Tomo 2 en común. ¿Cuánto me queda? Me queda más 3X al cuadrado YI. Es lo que quiero, ¿verdad? Y luego, ¿qué voy a tomar? Necesito buscar ya la tercera. ¿Dónde está ya la tercera? Aquí está. Tomo el 2 en común, me queda menos ya la tercera. ¿Se dan cuenta que ese paréntesis qué es? Z cubo. Es Z cubo, ¿no? Hagamos lo mismo. Ya acabamos de Z cubo. Después, X de mayor exponente será después, ¿qué es? ¿El cuadrado? Al cuadrado. Aquí está. ¿Qué voy a tomar en común? El 1 nomás. No, hay un valor aquí. Ah, el I. El I voy a tomar en común. Tomé el I en común. X al cuadrado necesito, ahí tomé, ya está X al cuadrado. Después necesito buscar Y al cuadrado. ¿Dónde está Y al cuadrado? Aquí. Voy a tomar el I en común. ¿Qué me queda? Menos Y al cuadrado, como quiero. Muy bien. Pero aquí tengo XY. Voy a tomar Y en común. ¿Cómo queda? Menos 2XY. Voy a tomar Y en común. ¿Cómo me queda? No se puede, no tiene el I. ¿O sí? No, ¿cómo que no se puede? Le divido, pues. Ah, sí, sí. Entonces me queda 2XY sobre Y, como están viendo por aquí. ¿No ven? Sí, sí. Ya. Pues ahora vamos a hacer la operación después. Ahora vamos a seguir. Ya acabamos del al cuadrado. Vamos al primer grado. ¿Qué tenemos? X. ¿Qué factores tienen alrededor? Nada. Uno. Entonces solamente lo voy a tomar. Abro paréntesis X. Y después Y, ¿dónde está? Más YI. Ya está. Y me queda CI al final. Entonces aquí tengo Z a la tercera y Z. Pero me falta Z al cuadrado. Me falta que el Y sea arriba. Lo voy a multiplicar por Y sobre Y. ¿Y por Y cuánto me va a dar? Menos 1. Y al cuadrado, que es igual a menos 1. Menos 1 por menos me lo hace más. Acabó como más 2XY por Y. Por lo tanto, eso sería Z al cuadrado, Z conjugada al cuadrado. Z al cuadrado. ¿Por qué? Porque el negativo le hizo más. Por lo tanto, acabó como Z al cuadrado. Y ya está. Ya lo tenemos agrupado. ¿Cierto? Sí, cierto. Y con esto acaba la pregunta. Esa es la pregunta, ¿no? No, es aquí. Esa es la pregunta no es pregunta de examen. Un tipo que me pidió una pregunta en el primer parcial, resolver ecuación cuadrática. Pero los valores que salieron dentro del paréntesis no eran valores, números enteros, sino números con decimales. Y por eso se tenía que resolver de una manera más larga. No, solamente hasta ahí nomás. Esa sería la pregunta. Y eso es lo que pregunta el ingeniero sobre el tema de derivadas con números complejos, nada más.
No sé si hay alguna duda. Lo va a enviar el PDF, ¿no? Terminando la clase, ¿o sí? Sí, voy a mandar el PDF. ¿Cómo lo explico? No voy a poder cortar esa hoja, pero esa pregunta es parte de una pregunta que me lo dieron, que está en su práctico. Y como les digo, para querer resolver las dos ecuaciones para que dentro del paréntesis haya un número más fácil, me costó más porque tenía que despejar, porque como están viendo, no salió B como un número constante, salió como con decimales, 4.13 y aquí 9.13, ¿no? Si a alguien le interesa, puede ver. Eso era el práctico del semestre pasado, ¿ya? Pero en todos modos pueden también anularla, pero no verla, pues. Que no vayan confundiendo tanto con esa pregunta. Sí, está bien, ¿Ya? auxiliar. Eso sería. Entonces ahora le mandaré el PDF y la próxima clase será el último tema de nosotros, que sería transformada. Yo creo que las próximas 2 clases vamos a hacer 2 preguntas de transformada como porque es un poco larga la pregunta y de esa manera reforzarla. ¿Bien? Y a partir de esos 2 clases va a ser más repaso, así que vayan repasando, bueno, en 2 semanas tendrían que estar repasando para darme cualquier duda que ustedes tengan. ¿Está bien? Sí, sí. Sí, Bien, auxiliar, compañeros. Entonces en eso quedamos, compañeros, y nos vemos la próxima semana. Ahora le mandaré el PDF. Hasta luego. Listo, auxiliar. Listo, Muchas auxiliar, gracias. hasta luego. Listo, auxiliar, ya. Gracias. Listo, auxiliar, gracias.